10 minutos pasaron de las 8 de la noche y seguimos aquí en Se Viene la Noche, FM El Rayo 95.9 para toda la ciudad de Viedma y Carmen de Patagones y algunos lugares de alrededores, como por ejemplo Estruer o Las Grutas. Y ya nos metemos con nuestro siguiente y próximo y nuevo invitado, que no sé si habrá venido solo. Está bien. Ariel Tarico con nosotros. Ariel, querido, bienvenido a Se Viene la Noche y a la ciudad de Viedma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bien, contentos, muy contentos de poder charlar con vos. Primero, sabemos que va a ser un poco, que tenés poco tiempo, porque después, como ya sabemos, estás en TN. Lo primero que quiero tranqui. Lo primero que quiero preguntarte es, si vos de chico ya imitabas o ya intentabas imitar, o sea, ¿qué fue lo que te motivó a terminar siendo el excelente imitador que sos hoy en día? Mira, empecé de a poco, primero jugando en mi casa y bueno, tratando de hacer algunos personajes que hacía mi viejo, porque con él me acuerdo que veíamos los programas de humor de aquella época. Estaba Juan Carlos Altavista, Minguito en la tele, estaba también Juan Carlos Mesa con Gianni Lunadei, que hacían Mesa de Noticias, y después El Gordo y el Flaco. Estaba Juan Alberto Badía, que siempre invitaba humoristas como Lambetain, Esteban Mellino. También estaba Pablo el Rockero, iba de invitado Nito Artaza, que hacía personajes. Mirá vos. Y me acuerdo de seguir a los imitadores de aquella época, bueno, Nito Artaza, Carlitos Russo, y empecé copiándole los personajes a ellos, o sea, lo hacía jugando y cada tanto por ahí en algún acto del colegio o en alguna fiesta familiar yo hacía algo, es decir, trataba de hacer una especie de homenaje al Menem que hacía Nito, o copiar a Kiko, el personaje de Carlos Villagrán en El Chavo del Ocho, y bueno, muy de a poco, porque yo al principio de chico quería ser dibujante, caricaturista, publicar en los diarios, en la revista, entonces el tema de la actuación estaba ahí. Como era muy tímido, no encontraba el ámbito, claro, salvo en algún acto del colegio, hasta que después, bueno, ya de adolescente, cuando estaba en la secundaria, se abrió la puerta de la radio y ahí me pude desarrollar más. ¿Imitás también a tus familiares, por ejemplo, o a algún amigo tuyo, o solamente famosos? ¿O qué se hace más fácil en caso de que los imites a tus amigos? Y bueno, vos sabés que yo en realidad empecé en la escuela imitando por ahí a profesores, viste, la profesora de historia, el profesor de gimnasia, la directora, y en realidad siempre lo hice como una especie de, no sé si de burla, pero sí como de chicana a la autoridad, ¿no? Como que era eso, como que era la venganza por ahí en los campamentos, imitar a los profesores, esa venganza que donde uno se desquitaba por ahí de una nota, ¿viste? De ciertas puesto, cosas, claro, de la clase, o caricaturizar el tema de la autoridad o del poder. Entonces siempre me interesó más eso, más el tema de la caricatura política o del tipo que estaba en una situación de poder. Claro. Ellos me imagino que los profesores no se enteraban que vos los imitabas. Sí, no, después se enteraban y algunos... ¿Llamado a los padres? La profe de historia al principio se enojó, pero después, bueno, hasta el día de hoy ahora me llama Delia por teléfono y me dice, ahora que sos famoso no me imitas más, me dice. Pero hasta el día de hoy tengo contacto con algunos y bueno, y siempre tuve buena onda, y además porque fue una secundaria donde yo me acuerdo que se debatía mucho, o sea, se hablaba mucho de las cosas que pasaban, de todo, era como muy abierta en ese sentido, de política, de actualidad, de sexo, incluso se hablaba como muy abiertamente. Mirá. Era una secundaria que si bien era privada, una escuela privada, pero siempre había mucho debate en el aula. Ariel, ¿cómo estás? Federico Velar te habla, buenas noches. Bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Me quiero meter en una pregunta un poco más técnica. Sí. ¿Cómo hace uno para imitar tan bien como vos, no? Porque uno por ahí a veces quiere imitar, imita mal cualquier cosa. Pero uno te ve a vos y te salen bien todos tus personajes. ¿Cómo haces? Mirá, vos sabés que eso es un gran misterio. Yo creo que es un don, en principio, y que después, con el tiempo, se va puliendo.
y después tiene mucho de actuación, porque al principio cuando haces un taller de teatro o estudias teatro, por ahí cuando te dicen, bueno, tenés que componer, imagínate que sos alguien que está en la calle y está mendigando, y bueno, y de alguna forma imitás, si viste a una persona en situación de calle, imitás sus gestos o tratás de copiar lo que te acordás de esa persona que viste. Pero el tema de la voz, yo esto lo he hablado con otros colegas y cada uno tiene su método. Es como que es muy difícil. A mí, por ejemplo, se me pega un tono y lo empiezo a hacer y me empieza a salir y practico y bueno, y de ahí sale. Y hay otras voces que por ahí no me salen. Es como algo muy complicado, porque por ahí con algunos personajes, si bien no los hago igual, pero le encuentro la caricatura, es decir, hacer una versión exagerada del personaje real y que sea más graciosa. Entonces, con algunos hago trazo grueso y con otros soy más fino, pero no tengo un método definido ni puedo explicar cómo me sale. Es algo extraño. Cuando elegís un personaje para imitar, por ejemplo un Nelson Sí. Castro, ¿te lo pones a analizar a fondo? ¿Estás horas mirándolo? ¿Qué es lo que haces? Y bueno, en general es por la actualidad. Empiezo ahí a trabajar, es el material. Es decir, ahora cuando empezó a dar conferencias Ginés González García, el ministro de Salud, bueno, veía una, otra, y yo de golpe se me empezaba el tono a pegar, que habla así. Bueno, el tema del virus, esto yo lo dije en marzo, no, está muy cochina, ¿no? Y después, bueno, lo fui elaborando más y construyendo el personaje, pero siempre la base es la actualidad. Y bueno, y me parece que en el caso de Nelson fue como algo que primero surgió en la radio y después la pegada fue el hecho de la tele hacer la dupla. Claro. Y que el personaje mío sea como una especie de caricatura, personaje aparte, porque la idea era hacer un Nelson que sea parte del personaje real, que viviera otras cosas, que hiciera qué sé yo, cosas más disparatadas. Y eso fue algo que se dio gracias a que él me dio bastante libertad también para trabajar. ¿Se ha enojado alguien, Ariel? Porque ahora que te lo pregunto, se me ocurre que, imagino que si los haces, se supone que al hablar de ellos quizás no se enojan, pero ¿se te ha enojado alguien por imitarlo? No, los personajes, he tenido suerte de conocer a un par y siempre fueron como bastante generosos conmigo. Me pasó con, por ejemplo, Flor de la B, que en una cena de la Casa del Teatro se me acercó y me dijo, yo te quiero felicitar, Tarico, porque vos sos, la verdad que uno de los que mejor me imita, me encanta, me quiero sacar una foto con vos, me pongo loca. Y fue como una sorpresa para mí, porque yo no la conocía. A veces nos cruzábamos por ahí al aire en la radio, la llamaban a ella y por ahí me sacaron una vez al aire con ella, pero nunca nos conocimos y bueno, ella me vino a saludar y fue como una sorpresa. Y con los personajes reales no me ha pasado que se hayan enojado. Se enojan por ahí los que son fanáticos de los políticos. Se enojan más los fanáticos que los personajes reales. Claro, claro. ¿Hubo algún personaje que sentís que te costó más, que decís que estabas, no lo puedo sacar y después sí salió? Sí, me ha pasado con Maradona, me pasó con Luis Ventura también. Que son personajes que los probé en su momento, no me salieron y después con el tiempo me salieron. Sí, Ventura, por ejemplo, era un tipo que era muy difícil de hacerlo, no le encontraba la vuelta, y hasta que un día nos tocó compartir la misma radio. Yo tenía un programa al mediodía y escuché una promo de él al aire que iba a estar los fines de semana, y de a poco se me empezó a pegar el tono y después lo pude hacer. Pero sí, me ha pasado con otros que, qué sé yo, son muy difíciles, como Dualde, como Reutemann, no sé, Tinelli también es un personaje muy difícil de hacer. Rial, por ejemplo, también de una voz difícil, ¿no? Es como muy difícil sacarlo. Y
y pasa que hay algunos personajes que sí que son no los puedo abordar. ¿Tiene mucho que ver el gesto? Mm. Los gestos que vos hacés para que la imitación salga bien también. ¿Cuánto tiene que ver eso? Los gestos con las manos, con la cara. Sí. Y mira, eso es muy, por ejemplo, de Jim Carrey. Cuando él empezó, él tenía como una rutina de imitaciones, pero era solamente gestual, no hacía las voces. Era muy loco porque él se presentaba en televisión o en los bares a hacer stand-up y era el micrófono y él decía, bueno, por ejemplo, ahora viene Rocky Balboa, y hacía los gestos de talón y se transformaba todo, la cara y el cuerpo. Y a mí me gusta eso, ¿no? De hacer los gestos. Yo, por más que esté laburando en radio, siempre tengo que hacer los gestos del personaje porque si no, no me sale. Claro. Es como meterme dentro de la psique y bueno, y tengo que gesticular igual, incluso el tema de la boca, de cómo emite el sonido el personaje. Claro. También eso es un tema. Decías al principio que te hubiera gustado ser Sí. caricaturista, ¿puede ser? Sí, ese era mi sueño, sí. ¿Y qué pasó? ¿No lo abandonaste o preferiste la imitación o lo tenés ahí en espera? Mira, el año pasado hice una muestra en la Alianza Francesa de Buenos Aires, donde hice una recopilación de dibujos desde que tenía 8 años hasta la actualidad, y también imprimí un catálogo, y bueno, y ahí se dio como algo muy flashero ver mis dibujos colgados, y lo tengo ahí como un hobby, cada tanto lo hago, a veces publico algo en Instagram, pero lo tengo más que nada como un hobby. No me pude dedicar como si me pude dedicar al tema de las imitaciones, de la actuación, porque como que cuando yo entré en la radio a los 14 años en LT10, como que de golpe surgió un programa, después otro, y al toque estaba laburando, entonces eso hizo que dejara de lado el dibujo. ¿Cómo fue el ingreso tuyo a la radio con 14 años, Ariel? Y al principio haciendo muchas pruebas, porque antes era todo mucho más rígido, más estricto. En el año 98, 99 yo empezaba como a golpear puertas en Santa Fe y siempre iba con la carpeta de dibujo y a decir que también hacía imitación. Entonces mostraba mis dibujos y también pedía trabajar como imitador. Y me salían 2 o 3 personajes, o sea, hacía Menem, hacía Aldo Rico, Cavallo, eran 2 o 3, hasta que, bueno, me salió la voz de un periodista de Santa Fe, que se llama Rogelio Alaní, que tiene una voz muy particular, y entonces decidí probarme a mí mismo, ya que en ese momento no había redes sociales, internet recién empezaba, y era muy difícil subir un material propio a la web. No había los celulares, no se podía editar video como se pueden editar ahora. Entonces llamé por teléfono a la radio, pedí hablar con otro periodista y me hice pasar por Rogelio Alanís. Entonces, como se creyó la joda, este periodista, Pilo Monzón, me invitó para ir el sábado siguiente al programa y salir por teléfono desde la producción. Y yo salía desde la producción hablando al aire por teléfono, me conectaban y después hacía el laburo de un productor, por ejemplo, editaba mensajes, cebaba mate, era un poco el che pibe ahí de la banda. Los llamados telefónicos. Pero, claro, sí, en ese momento los llamados telefónicos que primero se editaban con el cassette y después recién vino el Soundforge para editar los mensajes, cortarlo y pasarlo, subirlo a la computadora del operador. O sea, era toda esa época de transición. Y grabar un demo también era todo un tema. O sea, hoy es mucho más fácil compartir un material. Hoy puedes subir un video a YouTube y lo ven miles de personas, no hay límites en ese sentido. En los comienzos, los 2000, era todo mucho más difícil y además había como productores más exigentes. Ajá. ¿Te ha pasado alguna vez de por ahí por no seguir imitándolo que se te olvide un personaje? O sea, no que se te olvide el personaje, sino cómo hacerlo y tener que sacarlo de vuelta. Sí, porque aparte en este país lo que sucede es que por ahí
aparece un personaje, después desaparece un tiempo y después vuelve a aparecer. Claro. Y por ahí cuando reapareció cambió la forma de hablar, el discurso, y hay que adaptarlo. Pero sí me ha pasado con algunos personajes que todo el tiempo tenés que estar viendo a ver, bueno, ahora cómo habla o cómo va cambiando el cantito, la forma de hablar. Eso, qué sé yo, permanente. Igual yo me acuerdo cuando empecé, en el 2000 estaba Moyano, bueno, ahora sigue estando, es decir, más o menos están los mismos personajes. Sí, eso es verdad. No cambió mucho, eso es verdad, sí. Sí. ¿Cuál es el que más te divierte hacer, el que más te gusta? Y a ver, me divierte, bueno, Moyano me divierte mucho. Está- Es muy gracioso la forma de hablar que tiene, esa cosa, viste que hay veces que habla así en tono bajito que medio intimidante, y hay veces que se desespera y grita, compañero, venimos acá a decir que luchamos por la paritaria, compañero, y se le sale un poco el colega a veces, pero es uno de los más divertidos, Hugo Moyano. Y, ¿vos sos futbolero, Ariel? No soy muy fanático, pero sí, soy hincha de Colón, pero no soy muy fanático ni seguidor del fútbol. Sí me gusta hacer un par de personajes, Claro. como Messi, como Tevez, qué sé yo. Esos personajes sí me divierten. ¿Está con vos Messi ahora? ¿Está al lado tuyo? ¿Cómo andás, Lío? ¿Todo tranquilo? Bien, Te- sí, ahora... la verdad que me quedé en casa, ¿no? Todos estaban esperando que diera el portazo ahí de Barcelona, pero al final mi papá me dijo, no, quedémonos porque el mundo está en crisis y no te van a ofrecer la misma plata que te ofrece Barcelona, así que me voy a quedar, ya le voy a hacer juicio al club y bueno. Y también Antonella me dijo, ¿para qué? ¿Que nos vamos a ir a dónde nos vamos a ir? ¿A Argentina? ¿Que va a ir a jugar a Ñuble, a Rosario? Con la inseguridad que hay, ni en pedo. Así que me quedo a Barcelona. ¿Qué le decís a la gente que te critica en Argentina, Leo? Y bueno, como diría Diego, que la chupe. Siga avanzando. Cuando estás haciendo los personajes, ¿te pasa en algún momento que se te mezclan? Sí, porque hay algunos personajes que por ahí tienen el mismo tono y por ahí es difícil diferenciarlo, porque esto no es solamente hacer un juego con la garganta, sino que es como que hay que hacer apretarte un botón en el cerebro y Claro. tenés que cambiar automáticamente. Es algo muy complicado que, qué sé yo, solo lo podía hacer Fernando Peña eso, porque tenía como una cosa ahí que jugaba al filo con la locura y que podía desdoblarse y que podía conversar consigo mismo, digamos, es algo bastante complicado. Salir y entrar y salir, viste, es como muy complicado. Yo he visto el video, Ariel, Sí. de tu obra de teatro en la que haces la presentación imitando a Santiago Sí. del Moro y vas, sí. claro, y vas pasando por, no sé, son 15, 20 personajes en 15, 20 minutos, es tremendo. Claro, eso era cuando hacía Santiago el minuto y minuto, estamos en vivo en Intratables, Ese. que hablaba con uno y con otro. Sí, era una parte del show que yo lo hacía sobre todo para mostrar esto, de convertirme en el personaje sin máscara, Ajá, ¿no? De claro. hacerlo con los gestos nada más y sin peluca, sin nada, como transformarme ahí en el momento. Todas las voces, todas. Claro, sí, la época de Santiago que estaba como enloquecido, ¿viste? Estaba con un fuerte en el culo, estamos acá en vivo, todas las voces, todas. Primero hablamos con Diego Brancatelli, después vamos a hablar con Julio Bárbaro, minuto, tu tintura visual no te da resultado, pedile prestar la tintura Vilauta. Excelente, Ariel, excelente. Ariel, ¿en qué ámbito te sentís más cómodo para trabajar? ¿Radio, Sí. televisión, teatro? Y el teatro me gusta mucho, lo disfruto mucho del contacto con la gente y la risa en vivo, eso es algo que se extraña mucho, y el tema del streaming lo noto todavía como algo muy frío. Claro. Y bueno, no sé cómo será a futuro, ¿no? Cuándo se podrá volver a la normalidad, ¿no? Pero me gusta también la radio,
sobre todo cuando es con un equipo y jugar con los personajes en la mesa y que sea un ida y vuelta, estar con varias personas y con varios columnistas. Eso, por suerte tuve un equipo lindo cuando estuve en Radio El Mundo, que hicimos un programa al mediodía con Marcela Godoy, que estaba conmigo en la Hacienda en la época de Petinato, con Cristina Guardo, con Carlos Juvenal, y se armaba con un lindo equipo. Y hacíamos también transmisión en vivo por Facebook. Yo creo que ahora todos estamos haciendo radio y televisión a la vez, ¿viste? Ahora es como que ya esos límites, como que ahora estamos haciendo todo el tiempo, incluso teatro, porque también la gente cuando te mira por ahí y estás en la radio, también espera ver una especie de show. Ahora todos estamos como con la carga y la obligación de entretener todo el tiempo, ¿viste? Ya no era la radio de antes, que bueno, que era solo la imaginación. Claro. Ahora es como que se ha mezclado todo. Sí, se perdió esa magia. De hecho, nosotros ahora estamos en vivo por Facebook, por ejemplo. También. Claro, tal cual, pero bueno, pero hay que adaptarse. Yo no tengo esa crítica como diciendo, ay, la nostalgia de lo que era antes, porque por ejemplo, en la época donde estaba Sandrini en la radio, él lo hacía con público y la gente lo iba a ver a Sandrini. Y había una parte del público que lo veía y otra gente que se imaginaba el personaje en su casa y lo escuchaba. Claro, sí, son los dos extremos. Claro. Ariel, te agradecemos un montón por la comunicación. Realmente te agradecemos, la hemos pasado muy bien. Espero que la hayas pasado bien vos también. Sí. Y felicitaciones por todo lo logrado y por el Muchas éxito gracias. enorme que tenés. Quiero confesarte que me encantan los videos de YouTube en los que apareces vos. Bueno. Miro muy seguido. De hecho, la semana pasada le mostraba a mi viejo y nos matábamos de risa en la cena. La verdad que me muero de risa con los videos. Así que felicitaciones y gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, he ido a actuar un par de veces a Viedma y me han tratado muy bien, así que esperemos volver algún día. Un abrazo grande para todos. Ojalá, te esperamos de nuevo y cuando vengas te esperamos acá en el piso. Gracias, va a ser un gusto. Abrazo gigante, Ariel. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.